Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y la verdad que nos hemos quedado con los pelos como escarpias después de la intervención de Ana Mercedes Díaz, amigos. Lo cierto que es verdad que hubo un pequeño cambio normativo, que es lo que dice ella. A la hora de hacer el conteo de los votos, se cambiaron los sistemas. Y es verdad que hubo una encuesta que prácticamente calcó los resultados. Son indicios, son indicios. No podemos decir, no tenemos las pruebas concretas, pero, amigos, son indicios que si se sigue investigando se puede llegar, como se hacía en el juego del Cluedo, se puede llegar a saber quién fue el asesino. Pero vamos a seguir, pero antes de todo vamos a presentar a nuestros invitados, a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Don Roberto, cuando ha escuchado a Ana Mercedes Díaz, sobre todo diciendo los indicios que se pueden producir para un fraude electoral, y esos indicios se han dado en España, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo? Pues vamos a ver, yo lo primero que tengo que decir es que estaban avisados. Los que, digamos... O sea, que usted avisó a los de Vox que sí, podía pasar esto. Y ellos decían que lo tenían muy controlado, y no tengo por qué no creerlos. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, han pedido la revisión de las actas. Me estaba diciendo fuera de antena el doctor que no se han conservado las actas. A mí eso me parecía un disparate. Pero es que, aunque no fuera así, fíjese, don Jesús Ángel, que se sabe ya de estos 40 años, se sabe que hay una serie de mesas, una serie de distritos, en una serie de poblaciones, que son muy representativas de lo que ocurra. Es decir, que si ni siquiera se han molestado en conservar las actas de estos, de alguna manera, puntos claves, pues, ¿qué quiere que le diga? Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, porque es que, hombre, que esto estaba muy claro. Las actas, primero, las actas, yo entendía que están conservadas, custodiadas y guardadas. Pero si no fuera así, por lo menos, es que no entendería el por qué no lo han hecho. Porque siempre puede haber errores, puede haber reclamaciones, etcétera. Por otro lado, si las noticias de la prensa son ciertas, Vox ha pedido que se revisen todas las actas. Por lo tanto, esas actas deben existir y a ver lo que sucede. Vamos a seguir presentando a los invitados. Con nosotros, don José María Aguilar. Buenas noches, Buenas doctor. noches, don Jesús Ángel. Usted? Muchas gracias, estoy bien. Muchas gracias. Le voy a hacer la misma pregunta que a don Roberto. Usted está escuchando a Ana Mercedes Díaz y, lógicamente, se ha quedado como todos, ¿no? Claro, es que es una experta en procesos electorales que sabe identificar cómo se producen los fraudes o cómo signos que anticipan cómo se va a producir un fraude en un país determinado. Y, por lo visto, en España ha comprobado que se dan algunos de esos indicios. El primero es el cambio de la forma del recuento de los votos. Ese cambio muy poco antes de las elecciones. Luego, bueno, se ha mencionado el problema de las encuestas, que también lo comentamos nosotros, que desde luego una encuesta... Que las clavó. El señor Centeno dijo 123 para el PSOE, claro, 66 para el Partido Popular. Y eso ya es enormemente... A Vox le dio un poquito más, es verdad, pero bueno, más o menos las clavó. Y claro, pero eso es otro indicio de sospecha. En cualquier caso, como muy bien decía don Roberto, es que son los partidos los que tienen la obligación de controlar ese proceso. ¿Cómo hay que hacerlo? Conservando el acta de cada mesa, que se manda a esa empresa, que luego fotografía esas actas y, en teoría, esa misma acta y la envía al recuento. Pero ahí donde puede estar el fraude, que las actas de las mesas no coincidan con las que luego se envían al centro, de datos. Pues eso que basta que hay una sospecha para que todo eso se haga comprobar. Vamos, solo faltaría ya más que el destino de un país supuestamente democrático esté basado en un fraude. Claro, es que es tremendo, ¿no? Porque lo que eso supone además de ruina ya de todo el sistema. Hubo un dato, y ya pasamos a otro tema muy rápido, que
cuando cuando estábamos al 4% del escrutinio, y Sí. aquí estaba el señor Centeno, en el famoso programa que hicimos el 28 de abril, con el 4% coincidía ya el reparto de diputados exactamente igual que Sí. con el 100%, sin tener en cuenta que en los pueblos se vota una cosa y en las grandes ciudades otra. Una variabilidad normal. Claro, decía muy bien esta señora también que esto se basa siempre en la credulidad del elector. El lector que se cree aquí tan ingenuo, el votante que le cree que todo es limpio, que nunca le engañan, pues les lo está avisando. No crean ustedes, sepan que les pueden engañar, y los partidos políticos, como decía muy bien don Roberto, que se encarguen ellos de velar por el resultado, porque son ellos, en teoría, los árbitros y los actores y árbitros del sistema. Del partido. Pues amigos, que los partidos políticos se pongan las pilas y que lógicamente no pase lo mismo el 26 de mayo, porque sobre todo que no quede ni un ápice, ninguna duda sobre un posible fraude. Aquí nunca podemos afirmar y nunca afirmaremos que ha habido un fraude. Simplemente vamos a informarles a ustedes de que puede que haya habido indicios, según la experta que hemos tenido aquí. Y además, según lo que pasó. Hay cosas que pasaron que fueron extrañas, pero no tenemos las pruebas contundentes para afirmarlo con todas las palabras. Sí podemos decir que puede que haya indicios, pero los indicios no pueden condenar a una persona a decir que es el asesino de un crimen. Puede haber indicios y no será asesino. Por lo tanto, ustedes son muy inteligentes y sabrán por dónde van los tiros. Vamos a cambiar de tema radicalmente, amigos. Vamos a cambiar de tema porque un candidato independentista dice que los hijos de los inmigrantes andaluces son basura blanca. Ahí lo tenemos a ese chiquilicuatre, el candidato separatista de la alcaldía de Barcelona, Jordi Graupera, es el que ha dicho esas palabras. Además, dice que los inmigrantes llegados desde el resto de España, que aún se resisten a hablar el catalán, son millares y que además forman pues, prácticamente las cloacas de Cataluña, y que esa gente que vino del resto de España pues, ha afectado gravemente a la cultura catalana a mezclarse. La verdad que los términos ya racistas ya no tienen ningún límite y lógicamente lo vemos en las declaraciones del señor, que lo dejó por escrito para que a usted no le quede ninguna duda si nos están viendo desde Cataluña y tienen pensado votar a este señor que tiene un pensamiento racista radical, ya casi vomitivo y casi del siglo XIX, pues amigos, hágaselo pensar, porque es que lo dice muy clarito y se lo estamos contando muy clarito, ¿no, don Roberto? Bueno, a mí no me sorprende nada el tema, porque es que el otro día llamaron las defensas a declarar a representantes de la enseñanza, los máximos representantes de la enseñanza en Cataluña, de la enseñanza secundaria, no de la universitaria, de la jurisprudencia catalana y todo lo demás. Y bueno, la verdad es que es absolutamente de pena. Eso sí que son basura. Es que son una gente que no tiene dos dedos de frente, que son unos impresentables. Y señores catalanes, que han dejado ustedes en manos de esta chusma, porque son una auténtica chusma, lo demostraron en la sede judicial el otro día. Es que se quedaron pasmados el tribunal, y nos hemos quedado pasmados todos los que hemos oído a esta chusma. Hay uno de los personajes absolutamente siniestros que es el responsable de la enseñanza en Cataluña, y a sus hijos les dejan en manos de esta gentuza. Pero bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Que este miserable diga lo que dice, pero bueno, tampoco es para rajarse la vestidura, porque es que el señor Torras, somos basura blanca. El señor Torras, señor dice que somos basura blanca. Sí, vale, bueno, pues menos mal, porque podría ser basura negra, no puede. Bien, pero es que Torras ha dicho eso y más. Y anda suelto, y además sigue conspirando para destruir España, y anda suelto por la calle. El problema, de todas maneras, no lo tienen ellos. El problema lo tiene la casta política parasitaria de este país, que primero ha permitido una constitución que no existe en ningún lugar del planeta, en la cual se permite que partidos cuya finalidad principal es la destrucción de la nación sean legales.
Todos esos partidos en cualquier Estado de Derecho son totalmente ilegales y aquí son legales y pueden hacer las barbaridades que están haciendo y no pasa absolutamente nada. Y eso tanto con el PP como con el Partido Socialista. Entonces, verdaderamente el problema lo tenemos nosotros, que hemos permitido, primero, tener una Constitución que es así, que es una basura, porque tengo que decir... Yo fui muy amigo en los últimos años de su vida de Camilo José Cela. Camilo José Cela fue nombrado senador real por designación a dedo en la antes de que se convocaran elecciones, por el rey, por designación real. Bien, y participó en la redacción de algunos artículos de la Constitución, más bien de tipo estilístico, ¿no? Pero cuando tuvo en su mano el borrador de lo que iba en la Constitución, se echó las manos a la cabeza, cogió, dio un portazo y se marchó. Y lo que dijo, y a todo el que le quiso oír, si los que han redactado esta Constitución tuvieran vergüenza y honor, Camilo José Cela, nuestro premio Nobel, os dijo, se habrían pegado un tiro. Ninguno se ha pegado un tiro. Sí, José María. Claro, además de la existencia de estos partidos independentistas a los que se les deja operar dentro del sistema político con ventaja, otra cosa es la forma como se gobiernan las autonomías, las instituciones de las que se les ha dejado dotar a las autonomías, que son las instituciones de un Estado. Y luego aberraciones tan impresionantes como desde el primer día, que se reflejan, como desde el primer día en que se empezó a obligar a la enseñanza en catalán, en que se comenzó a impedir la enseñanza en el español, la inmersión lingüística en catalán, cómo no actuaron de oficio desde el Gobierno de España para expedientar a esos directores de colegios, para expulsarlos, para sancionar también y perseguir a las instituciones catalanas e impedir ese hecho. El que en España hoy en día se hable de que el problema es que no se puede escolarizar en español, eso revela un mal profundísimo, porque lo que deberíamos estar pidiendo ya es que todas esas autoridades estuvieran todos fuera de circulación, que todos esos directores de colegios, todos esos consejeros y todos esos gobiernos nacionalistas simplemente estuvieran depuestos, hubieran sido disueltos. ¿Cómo es posible que no se pueda estudiar en España en español? Es que simplemente ese hecho, que nos podamos hacer esa pregunta, es que está enfermísimo el sistema político, que la enfermedad es gravísima. ¿Usted es muy patriota? Yo que me considero un patriota sano. Usted también, ¿no, Roberto? Me considero un patriota. No, pero respóndame. Que no se trata de patriotismo, por supuesto. Pero que no se trata de patriotismo, es sentido común. Espere un segundito. Vamos a un vídeo y simplemente le preguntaba, ¿usted es patriota? No, está poniendo un cebito. Entiendo que los dos son bastante patriotas, amigos, pero en Cataluña, a pesar de lo que está pasando y a pesar de que a muchos de ustedes les da náuseas pues ver a toda esta gentuza, todavía hay personas que resisten y defienden la bandera nacional. Y a esas personas hoy queremos hacerle un pequeño homenaje. Todos esos grupos, esas patrullas, esos señores que se están jugando el tipo para quitar esteladas de los espacios públicos y además se están enfrentando a los sediciosos que les atacan. Esto es un homenaje a todos ellos. Vamos a dejar ver yes, niquelado, niquelado. Pronto, un vecino nos ve. Empieza a grabarnos con su teléfono móvil y a llamar a sus vecinos. Estos empiezan a acosarnos, increparnos, insultarnos y a agredirnos. Nosotros nos defendemos.
Amigos, ahí lo han visto cómo pues, los patriotas limpian de basura los espacios públicos en Cataluña y mientras la basura humana pues, los agrede. Lo cierto que es que en Cataluña pues, está pasando cosas que no son normales y no es normal que se haya dado un golpe de Estado y no es normal que los directivos de una televisión pública pues, sean acusados precisamente de organización por pertenecer a una organización criminal. Así lo dice la noticia de Libertad Digital. La Fiscalía pide procesar por organización criminal a las cúpulas de la TV3 y de Cataluña Radio. Al parecer les piden procesar a los altos cargos de TV3. Esto es algo inédito. Una televisión que forma parte de una organización criminal que todavía sigue emitiendo por sus canales la basura nacionalista y que, lógicamente, aquí nadie la para. Y además todo eso, pues apoyado por la Generalidad para dar un golpe de Estado perfectamente armonizado, mientras que el Gobierno de España miraba para el otro lado. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don César Vidal. Buenas noches, don César. Muy buenas noches. César, en primer lugar, ¿cómo es posible? ¿En Estados Unidos existe alguna televisión pública que forme parte de una organización criminal como le ha acusado la Fiscalía a la TV3 y a Cataluña Radio? Bueno, esto por supuesto es impensable en Estados Unidos y yo diría que en cualquier país civilizado, aunque no sea ni siquiera una democracia. En mi programa de radio La Voz, hace 3 días comentábamos precisamente esta noticia y la comentábamos señalando que era impensable no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Pero es que la verdad es que en España el grado de desquiciamiento de las instituciones, sobre todo por el lado autonómico, viene desde hace décadas y al final se producen fenómenos como estos, que en un momento determinado un gobierno dé un golpe de Estado, en este caso el gobierno de Cataluña, y que además ese golpe de Estado lo secunde buena parte del organigrama autonómico de esa región. Eso, la última vez que sucedió algo parecido en Estados Unidos fue en abril de 1861 e inmediatamente el presidente Lincoln decretó una movilización para acabar con ese proceso de secesión. Creo que con eso digo bastante. César, no sé si lo tenemos al otro lado. Sí. Sí, escucha. Lo cierto que estamos viendo no solo que esa televisión pues ha sido un arma pues bastante importante para generar el odio en el conjunto de la sociedad y para apoyar las tesis separatistas, sino que, pues muy bien dice la Fiscalía, estaba perfectamente engranada con el golpe de mano que dio Puigdemont y su gobierno, con las asociaciones culturales, la ANC y Òmnium Cultural, y con multitud de cargos directivos de la Generalidad. Poco a poco se va encontrando los responsables directos, que sería el gobierno, y ya los responsables también directos, que eran toda esa estructura administrativa de la Generalidad que les estaba apoyando para romper la nación española. Eso no tiene discusión alguna. Yo creo que uno de los argumentos que han esgrimido las defensas de los golpistas en el proceso contra los golpistas catalanes en el Tribunal Supremo es que todo fue espontáneo, todo fue familiar y de pronto se autoorganizaban. Y estoy utilizando palabras específicas del testimonio de Ada Colau en el procedimiento contra los golpistas de Cataluña. Bueno, eso es algo absolutamente inverosímil y una de las cosas que ha ido apareciendo en ese proceso ha sido el hecho de que todo estuvo controlado, las órdenes venían desde arriba, desde el propio gobierno de Cataluña, implicaban no solo al gobierno de Cataluña, sino a una serie de entidades que dependían de ese gobierno, como podían ser medios de comunicación, como podía ser también el caso de entidades como Òmnium Cultural, como la Asociación Nacional de Cataluña, etcétera, etcétera, y por supuesto eso estaba muy bien organizado. Yo creo que eso no tiene vuelta de hoja y de ahí que, primero, por un lado, el procedimiento del Supremo
está apretando el dogal en torno a los acusados, y de otro que se estén iniciando causas como estas que ahora se inician contra medios autonómicos. César, quiero cambiar de tema, pero por cambiar de tema no es menos importante. Lo cierto es que han llegado muchísimas noticias, rumores, o como se quiera, del famoso que ha habido pucherazo el 28 de abril. Los datos que tenemos no dan claramente que hay una prueba clara de una manipulación masiva. Pero desde tu opinión, ¿crees que el sistema electoral español y su forma de escrutar los votos es tan endeble que puede que haya sido manipulado hacia un lado o hacia otro? No, no lo creo. Vamos a ver, yo he visto informaciones durante estas semanas que me daban sonrojo. Es decir, cuando de pronto vería aparecer a gente que decía que era un sistema como el venezolano, bueno, yo sinceramente se me caía la cara de vergüenza. Primero, el sistema español es un sistema que no se parece nada al venezolano, ni tiene un algoritmo, ni cosa por el estilo. Es un sistema que precisamente se diseñó en la transición para evitar todo tipo de pucherazos y que implica que hay un conteo manual que además consta en acta en cada una de las mesas. Eso significa que cualquier partido político en un momento determinado puede saber si la suma de las mesas se corresponde con los resultados finales y, por lo tanto, aunque luego se haga un conteo de todas las mesas con medios más avanzados que simplemente el bolígrafo y la calculadora de la mesa electoral, sin embargo, se puede ver si existe una diferencia entre los votos recibidos por un partido en las distintas mesas y lo que aparece después. Con lo cual, ese falseamiento es absolutamente imposible y a mí me parece penoso que se pueda decir una cosa así. Eso significa que no pueden darse, por ejemplo, casos puntuales de fraude. Vamos a ver, se podría dar un caso, pero ya nos podemos imaginar lo enormemente puntual que esto podría ser y lo poquísimo que afectaría un resultado electoral, si, por ejemplo, en una mesa electoral de un pueblo perdido de Guipúzcoa, pues resulta que en la mesa hubiera solamente interventores del PNV y de ETA. Y entonces, entre los interventores del PNV y de ETA, porque no había ninguno del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de ninguna otra fuerza, de pronto decidieran que los únicos votos son para el PNV y para ETA. Pero eso es algo verdaderamente muy complicado, es decir, salvo algún pueblo pequeño que efectivamente no existiera ningún tipo de intervención, eso es algo prácticamente imposible y en cualquier caso el número de votos difícilmente iba a variar el resultado de las elecciones. Yo creo que en toda esta historia, aparte de la imaginación de la gente, pues está también el hecho de que hay gente que se ha sentido muy frustrada con el resultado electoral. Pero yo creo que por muy frustrante que fuera el resultado electoral, no es un resultado extraño. De nuevo vuelvo a decir, desde mi programa de radio, desde La Voz, con 3 semanas de antelación lanzamos 7 apreciaciones de lo que iba a suceder en las elecciones. Yo lo hice también aquí en distintos medios de comunicación en Estados Unidos, en radio y televisión, y esas 7 predicciones se cumplieron, porque era más que previsible que efectivamente iba a ser así. Podíamos haber fallado, de 7 podíamos haber acertado 6 o 5 o 3, pero acertamos las 7 porque es que el cálculo que habíamos hecho lo habíamos hecho circunscripción por circunscripción. Y como no nos habíamos creído muchos bulos que circularon y como tampoco nos creímos la historia del 1 más 1 más 1, etcétera, etcétera, pues al final, con muy pocas variaciones, el resultado final lo habíamos anunciado, insisto, no solo en el programa de La Voz, sino en distintas cadenas de televisión y de radio norteamericanas en las que yo intervine en las semanas anteriores. Don César Vidal, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo y le escucharemos a lo largo de la semana en su programa de La Voz. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos. Un fuerte abrazo. Y continuamos amigos, después de la intervención de uno de los mentes, una de las mejores mentes que tenemos aquí en España, que desgraciadamente se ha tenido que ir a los Estados Unidos, como dice él en su programa desde el exilio. Don Roberto, yo quería preguntarle a usted,
ahora recientemente pues vamos a hacer la declaración de la renta. Esa declaración de la renta, ¿cómo afecta al conjunto de la clase media y cómo se han ido aumentando esos impuestos a lo largo de los últimos 15 años hasta el punto de que el contribuyente español medio pues está prácticamente pues, acribillado, ¿no?, a impuestos? Bueno, vamos a ver. Mire, yo presenté aquí en el programa de Javier Algarra, en Los Intocables, un análisis que habíamos hecho este grupo de profesores y economistas independientes, donde hay gente de izquierdas, hay gente de Ciudadanos y gente que, bueno, que simplemente somos patriotas, para ver cuál es la presión fiscal sobre las familias. Porque aquí la presión fiscal, señoras y señores, que les dicen a ustedes los medios, que les cuentan a ustedes los medios, y lo que es más grave, el Banco de España y los servicios de estudio de los bancos, consiste en dividir lo que se llama presión fiscal, conceptualmente hablando, que es dividir los ingresos por el PIB. Primero, en la medida de que ese PIB, como precisamente este grupo hemos demostrado, está sobrevalorado, no tiene nada que ver con la realidad. Porque, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea de lo disparatado que es lo que dicen de la presión fiscal, que hablan del 37-38%, en el año 2007 la presión fiscal en España era del 30%, exactamente igual que ahora. Desde entonces ha habido 85 impuestos, señoras y señores, que o han subido o se han creado nuevos. ¿Desde qué año? Desde el año 2007. 2007. Desde 2007 a ahora, según el gobierno, según la oposición, según el Banco de España, la presión fiscal sigue siendo la misma. Y claro, eso es absolutamente inaudito. Pero dejando el tema este al margen, de que la presión, de que el PIB está manipulado, porque empezó a ser manipulado desde el año 2008, hay una manera muy sencilla e indiscutible de hacerlo, que es la que hemos seguido y la que hemos presentado aquí, que es muy fácil. Se cogen las cifras de la agencia tributaria. Miren ustedes, las cifras de la agencia tributaria son las únicas estadísticas en España que son creíbles. Bueno, quitando las de población y cosas así, ¿no? Pero el resto están absolutamente manipuladas. Pero las cifras de la agencia tributaria van a misa. Entonces se cogen ustedes las cifras de la agencia tributaria y cogen no la presión fiscal en abstracto, sino la presión fiscal sobre las familias. ¿Y qué hacen ustedes? Cogen todos los impuestos, no solo el IRPF, cogen ustedes el IVA, cogen ustedes el IBI, cogen ustedes especiales, cogen ustedes sucesiones, Acto patrimonio, jurídico, etcétera, etcétera. Los cogen y los ponen y los suman. Entonces llegan a una determinada cantidad que se pagaba en España en el año. Estoy hablando, lo que hicimos nosotros fue calcular cómo había subido la presión fiscal con el señor Rajoy. Esta segunda plaga bíblica que ha caído sobre este desgraciado país. La primera fue Zapatero y la segunda plaga bíblica ha sido... y la tercera, Pedro Sánchez. Bueno, y la tercera, Pedro Sánchez, que puede ser definitiva, porque España no creo que pueda resistir las mismas plagas bíblicas que el antiguo Egipto. Bueno. Entonces, cogen ustedes esto y es una determinada cantidad. Luego hay otra cifra que, si hacemos como que nos creemos que es verdadera, que es esta es una cifra del Instituto Nacional de Estadística, y digo que hacemos como que nos creemos porque todas las cifras del Instituto Nacional de Estadística económicas hay que ponerlas en tela de juicio. Esta se refiere a la renta disponible de las familias. Que si algo ha ocurrido con ella es que el INE, el INE la habría tendido a subir. Entonces, ha bajado. El señor Rajoy, que nos sacó de la crisis, la renta disponible de las familias es más baja. Bien, y entonces ya el tema es muy fácil. Usted divide la presión fiscal sobre las familias por la renta de las familias y entonces usted tiene una cifra. ¿Y qué cifra nos da? Que, señoras y señores, la presión fiscal sobre las familias, contada de esta manera, que era del 40% en el año 11,
En el año 17, con el señor Rajoy, ha subido al 48,3%. Es la tercera presión fiscal más alta de Europa. Don José María. Perdón, nada más déjame decir una cosa, que les está diciendo a ustedes, por ejemplo, el Partido Socialista, la izquierda fundamentalmente, pero en el caso concreto de Madrid, señoras y señores, el señor Gabilondo dice que es que pagamos pocos impuestos los madrileños y que tenemos que ser solidarios y que nos va a subir los impuestos. Señoras y señores, lo cual es absolutamente de locos. Tenemos, y en Madrid, si cogemos el caso de Madrid, probablemente sea la capital europea, quitando Copenhague y Estocolmo, donde mayores impuestos pagan las familias, y el señor Gabilondo ya ha dicho que nos los va a subir, porque tenemos que ser solidarios. Don José María, muy rápido. Sí, el caso del señor Gabilondo, una especie de un antecesor de la política española, es que yo creo que se excita. ¿Cómo ha dicho usted? Es una especie. Le llamaban el hombre cromañón, por lo visto, en el colegio, cuando era por la cara, ¿no? Y que pegaba a los alumnos, le daba unos capones. Porque más de cromañón parece de neandertal. Y que sí, pero es antecesor, ya sabemos, el antecesor es la especie homínido encontrada en Atapuerca, también le podríamos llamar el hombre de Atapuerca. Si nos atuviéramos a la localidad donde se encontraron los restos del antecesor, es un homínido netamente hispánico, ¿no? Y yo creo que en el caso del señor Gabilondo, pues a quien ya llamaban el hombre cromañón por algo, pues es que se excita con lo de los impuestos. Yo creo que es que, aunque sea una barbaridad decir, a los socialistas sobre todo les pone cachondos poner impuestos, porque ya excede todo lo racional y lo razonable. Es decir, es poner los impuestos por ponerlos, es que disfrutan poniéndolos y es una atrocidad. En España, bueno, en todos los países los impuestos van en relación pues al gasto público, a la estructura del Estado, mayor o menor, y luego a eso que se ha llamado el Estado de Bienestar, a esa serie de ventajas que los gobiernos de los partidos quieren dar a los ciudadanos, ¿no? En aquellas áreas que se consideran más o menos importantes para la vida de una sociedad. Pero, claro, en España, después de las tres plagas, como también una definición perfecta de don Roberto, la plaga de Zapatero, la plaga de Rajoy y la plaga de Sánchez, es que han vulnerado absolutamente todo lo razonable en materia impositiva, en materia hacendística y de un país, ¿no? Parece que es que toda esa política va destinada a destruir un país. Es la política de los partidos políticos, sus autonomías, sus metástasis autonómicas, es un país donde se hace una demagogia con todo lo público y lo social, y al final, pues, en efecto, caminamos de mano del Homo antecesor y de otros homínidos de similares especies a la destrucción más absoluta. ¿Usted es autónomo o es contratado por cuenta ajena? Yo trabajo por mi cuenta, tampoco soy autónomo, porque yo soy médico profesional. Pero sería una especie de autónomo. Sí, podríamos decir vale. que pues sí. Amigos, tenemos en este caso a un autónomo. Este es el caso de un autónomo que, por ejemplo, podría haber sido el señor don José María Aguilar. Pues tenemos las imágenes de lo que le va a pasar pues cuando tenga que hacer la declaración de la renta. Véanlo, amigos, vean lo que le va a pasar al autónomo. Sala monumental de Somostre Bajo, plaza en la que tendrá lugar la corrida que todos los años el Ministerio de Hacienda Crisol de Recaudaciones Españolas celebra con objeto del cierre del ejercicio fiscal. Se van a lidiar 6 contribuyentes, 6 de las ganaderías del régimen general de trabajadores y, por supuesto, algún que otro autónomo. Me acompaña don Emiliano Sáenz de Jaramillo, conocido apoderado. ¿Apoderado por qué? Hombre, apoderado porque de toda la vida, pues lo que se han ido dejando, pues me ha apoderado de ello. Va a comenzar la corrida, hace su entrada el 1 de la tarde en autónomo. Autónomo es astifino, con cierta miopía y propenso a la cojera. ¿Usted los ha podido observar esta mañana? ¿Cómo lo ve? Pues esta mañana hemos estado en el sorteo, son contribuyentes buenos. No son los contribuyentes de antes de la crisis, estos en el primer IBI ya te doblan las manos, pero tiene buenos andares, tiene buena plata. Hemos visto que le ha colocado un par bastante
bastante bien puesto el subsecretario de Hacienda, conocido artísticamente como el Niño del Arancel, y lo ha puesto bastante alto. Bueno, yo lo hubiera puesto incluso un poco más alto en los tipos de interés. Efectivamente, hay opiniones para todo y el 21 se le queda corto, incluso algunos. Ahí se dirige para la suerte de Varas. No le pierde la cara, no le pierde la cara. Tiene nobleza, tiene casta el contribuyente. Intenta desgravar, pero por lo que veo va a perder hasta el campamento de verano de los hijos, la verdad. Sí, porque no le están admitiendo ni el seguro dental. Lo está castigando quizá demasiado, señor Jaramillo. Bueno, lo que se merece porque él lo ha intentado y no lo ha conseguido. Se retira el tercio de Varas y va a dar entrada al matador, que en este caso es el mismísimo ministro de Hacienda. ¿El ministro de Hacienda? No se me había comentado nada de que venía el ministro de Hacienda. Así que muchísimas gracias por todo porque me tengo que marchar, que tengo un poco de lío. Muchísimas gracias a todos, señores. Dos buenos naturales y creo que lo va a tener que matar ya. Está bastante exhausto, autónomo. Ahí se dirige, está cuadrándolo bien. Y ahí entrado con todo, se ha quedado un poco bajo. Creo que el ministro ha buscado la zona del lomo, que es donde le queda más sustancia todavía al trabajador. Van a entrar las mulillas, que en este caso son familiares del contribuyente. Lo recogen. Tranquilas, que está la cosa muy mal. Pero nos queda la casa del pueblo, la de los abuelos. Bueno, le ha perdido la boca al contribuyente, efectivamente. Le ha colocado la puntilla del impuesto de sucesiones. Magnífica faena, magnífica tarde de contribución a la que hemos podido asistir, señores y señores, aquí en la Monumental. He pedido a mis compañeros que rueguen al señor ministro de Hacienda, a quien vemos que se acerca, que nos dedique unas palabras. Señor ministro, enhorabuena, antes que nada, por la faena. Muchísimas gracias, la verdad que intentamos hacer siempre la faena a todo el mundo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Usted qué tiene que decirle a los detractores de la contribución? Bueno, mire, lo que tiene que entender esa gente es que los impuestos son una tradición muy nuestra, es una tradición muy española, muy bonita en nuestra cultura. El contribuyente se pasa una vida regalada, pues viviendo de la sanidad, viviendo de la educación, disfrutando de las carreteras, hasta que llega. Pues amigos, hasta que llega el Ministerio de Hacienda y te hace trabajar 6 meses para pagar impuestos. Lo cierto es que ahora toca hacer la declaración y seguramente que ustedes, muchísimos autónomos, pues estarán en la misma situación que este pobre hombre que ha salido en el sketch. Vamos a cambiar de tema. Teníamos un vídeo que lo vamos a dejar para la próxima semana, don Roberto, era el vídeo de Acciona sobre el cambio climático, porque quiero hablar antes de la detención de un canalla como era Josu Ternera. Josu Ternera es esa limaña apestosa que, amigos, lógicamente ha sido detenido en un momento pues un poco, no sé, nos parece que es por casualidad, pero no es por casualidad, estamos a 10 días de las elecciones, ¿no? Pero Josu Ternera tiene un amigo que le tilda de héroe. Ahí lo tienen, el socialista Eguiguren dice que Ternera es un héroe que acabó con el terrorismo. Hay que recordar que este señor ha sido el presidente de los socialistas vascos, condenado por maltrato a las mujeres. Sí, el único político en activo que ha sido condenado por maltratar a una mujer ha sido este señor. Y ahora nos dice que es un héroe, aquel que ordenó prácticamente el asesinato de 400 personas, que ordenó esos canallas asesinatos de Zaragoza y también de Hipercor. Un personaje siniestro que, según un socialista, es un héroe. Don Roberto. Bueno, este Eguiguren es un auténtico miserable y un auténtico canalla. Eguiguren, eres un canalla. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza, pero como no tienes vergüenza, no se te puede caer la cara. Pero como tú, hay muchos otros socialistas del País Vasco que piensan lo mismo. Pero, aparte de esto, yo hay una cosa que quiero decir, es que a los españoles de verdad nos toman por tontos. Y nos toman por tontos con bastante razón, porque solemos picar en todas y cada una de las golfadas que nos hacen. Miren ustedes, este señor Ternera, que detuvieron ayer, me parece, ¿no?
lo detuvieron yendo a un hospital, estaba absolutamente controlado. Lo han detenido cuando han querido y cuando electoralmente les ha convenido. ¿Por qué? Porque ese señor estaba controlado en época de Zapatero, estaba controlado en época de Rajoy. Controlado, ¿qué quiere decir? Que sabían dónde estaban y lo podían trincar con toda facilidad, y no lo han hecho. ¿Por qué lo han hecho ahora? Bueno, porque electoralmente esto conviene al Partido Socialista, o mejor dicho, al sanchismo. Y de la misma manera, y han montado dos shows abyectos para engañar al pueblo español. El primero ha sido el del señor Iceta, que según la farsa que han montado entre el Partido Socialista en el gobierno y Esquerra Republicana, este señor lo hacen como que quieren nombrarle, y digo hacen como que quieren nombrarle presidente del Senado, cuando no tenía ni la menor intención de ser presidente del Senado ni marcharse de Cataluña. Y entonces, previamente pactado con RC, los separatistas catalanes se oponen. Bien. ¿Y esto qué significa? Significa que se está dando la impresión al ingenuo y desinformado pueblo español de que el señor Sánchez es odiado por los separatistas porque es un gran defensor de la unidad de España, lo cual manda narices. Bien, que el pueblo español se lo crea, pues tiene su explicación, porque todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de masas, están en manos de la izquierda porque el señor Rajoy y la señora Santamaría se los dieron a ellos y aplastaron a todos los poquitos medios que había de la derecha. O sea, culpable, de nuevo, el señor Rajoy, como es culpable de que Sánchez esté donde esté, porque salió huyendo como una rata y como un cobarde. Bien, entonces, hasta ahí se puede entender, pero claro, es que uno ve anteayer, al señor Casado diciendo, el tío muy campanudo, que felicita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que se felicita del triunfo del Estado de Derecho y de la cooperación antiterrorista de Francia y España, que siempre ha sido maravillosa. Pero bueno, vamos a ver, Casado, ¿tú es que eres tonto o es que nos tomas por tontos? Realmente nos tomas por tontos. No tienes vergüenza, Casado. Tú formabas parte del círculo interno de Rajoy y no podías ignorar dónde estaba Josu Ternera, y vosotros podíais haberlo detenido en 27 ocasiones y no lo habéis hecho. Entonces, ¿qué coño estás contando a los españoles, riéndote de los españoles, diciendo que gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si lo habéis tenido vosotros y no lo habéis hecho? Y no, en vez de saltarle al cuello al señor Sánchez y decir que es un montaje lo del Josu Ternera. Pero también el tema de el Iceta. Iceta es un fraude y tú, por muy tonto que seas, que eres bastante, es que o no te has enterado o qué pasa. Pero claro, que peor que tú ha sido tu contrincante Rivera. Porque el señor Rivera no solamente no le ha dicho a sus electores, a los españoles, han denunciado el fraude del montaje de Iceta y compañía, sino que además el señor Rivera ha ido al Parlamento catalán y se ha prestado al paripé de participar en una votación, aunque luego se haya abstenido, que era un fraude. Hombre, Rivera, si tuvieras un mínimo de decencia, tú y toda tu gente, que sois bastantes, en el Parlamento catalán, hubierais dado un puñetazo encima de la mesa, lo hubierais denunciado y se hubierais marchado. Y os habéis prestado a este fraude asqueroso. ¿Y qué ha hecho ahora el señor Sánchez? Bueno, ha puesto a dos personas al frente del Senado, dos catalanes al frente del Senado y al frente del Congreso, que bueno, que no es porque sean catalanes, que eso es perfectamente lícito y muy bien, pero es que esta señora y este señor son partidarios de indultar a los criminales que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. Es de vergüenza cómo la casta política, la clase política vergonzosa que tenemos, que el Sánchez les monta unos shows
uno con los catalanes y otro con los terroristas de ETA, y los tíos se lo creen como si fuera verdad. Es verdad que han detenido a este asesino, pero como está enfermo de cáncer, ya han pedido que lo traigan a España. Espero que no. Espero que los franceses, porque tiene una condena de 7 años pendiente en Francia, espero que no lo suelten en los próximos 7 años, porque si lo traen a España harán como con Bolinaga. Al cabo de estar 3 meses aquí se va a su casa. De chatitos, don José María. Las declaraciones de Eguiguren, claro, lo que hacen es que echan por tierra todas las virtualidades, digamos, policiales o políticas de la detención de Josu Ternera. Cuando sale Eguiguren dicen que es un héroe, ¿de qué pasa? Que lo detienen. ¿Para qué? Para blanquearlos, para convencernos de que es un héroe vasco, un hombre de paz, que hay que liberarlo. Da la impresión que están preparando el blanqueamiento de este individuo, de este mataniños, este auténtico mataniños, que además empezó a asesinar intencionadamente a los niños, como decía él, para que hubiera un peaje social. No sé cómo decía el mataniños el sinvergüenza que si viniera a España sería para hacerlo filetes. Yo propondría, en alusión a su apellido, que se lo troceara, se hicieran filetes con esta bestia inmunda, ¿no? Espero que en Francia cumpla los años que se ha encarcelado, y ojalá se muera en la cárcel y bien pronto, porque este es una escoria social, este es un asesino que ha hecho tanto daño a España y a los españoles y a los niños en particular, ¿no? A nuestra policía y a la infancia, a los niños, ¿no? Que los mataba intencionadamente para que la sociedad también, en fin, supiera también las familias corrientes que tienen ellos lo que es sufrir la violencia de ETA. La verdad es que la tolerancia política, no la policial, pero la política con ETA ha sido una de las infamias en España. Es verdad que José María Narsi ilegalizó a Herri Batasuna, que eso fue una de las grandes que hizo, cosas muy buenas que hizo, pero luego inmediatamente los gobiernos ulteriores de Zapatero y luego Rajoy acordaron blanquearlos, ¿no? y dejar a todas las marcas etarras gobernando, ¿no? Y luego la siguiente campaña es decir, convertir a esos asesinos en políticos y meterlos en el Congreso de los Diputados, convertirlos en concejales y blanquearlos y a toda esa gentuza. Y las declaraciones de Eguiguren, este tío asqueroso, da la impresión de que lo han atrapado, lo han mandado atrapar por razones políticas, no por razones estrictamente de seguridad o policiales. Claro, aparte que todo lo que ha rodeado últimamente al control de ETA está bajo secreto y está todo manipulado, vamos, es política pura, ¿no? Pues don José María Aguilar, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar en el Mundo al Rojo. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar en el Mundo al Rojo. Y yo le voy a decir una cosa a don José María Aguilar. Nosotros no vamos a blanquear aquí en televisión, en Distrito Televisión y en el Mundo al Rojo, la imagen de esas alimañas, amigos. Y no queremos que ustedes se olviden de lo que hicieron esta gentuza, estos hijos de Satanás. Y por eso os dejamos, nos vamos a publicidad, pero os dejamos con estas imágenes para recordar lo que era ETA y lo que era Josu Ternera. Véanlo.
don Valentín Godoy Cerezo. Excelentísimo señor don Vicente Gómez Duarte. Excelentísimo señor don Valentín Godoy Cerezo. Excelentísimo señor don Vicente Gómez Duarte. Excelentísimo señor don Francisco Miguel. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.